Arriba y completamente solo a nivel de apoyo, se quedó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una vez más, una política de Washington recibe el rechazo contundente de la comunidad internacional. ¿Seguirá aislándose Estados Unidos del concierto de naciones? ¿Está Donald Trump seguro de que logrará de esa manera resurgir al país poderoso del que tanto habla desde su campaña electoral? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda el día de hoy Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2017/1060 please raise their hand? Thank you. Those against? Of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against. 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de una resolución que le pedía a Estados Unidos dar marcha atrás en el reconocimiento de Jerusalén, al-Quds, como capital de Israel. Sin embargo, la resolución no fue aprobada debido al veto de Estados Unidos. Así, se perdió otra oportunidad para el logro de la paz en Palestina y contener las llamas de ira y protestas en la región. فالجميع يعلم أن مثل هذه القرارات تجعل السلام بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى وتهدد بتحويل هذا الصراع السياسي الإقليمي إلى صراع ديني له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين ولا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب. Incluso los países que Estados Unidos considera como sus aliados, es decir, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Ucrania, le dieron la espalda a la controvertida declaración de Trump sobre Jerusalén. As we have previously said, we disagree with the US decisions unilaterally to recognize Jerusalem as the capital of Israel before a final status agreement and to move the US embassy to Jerusalem. As recent events in the region have shown, these decisions are unhelpful to the prospects for peace in the region, a name that all of us in this council remain committed to. The General Assembly, and that the vast majority of the member states of the United Nations supports the Palestinian position, which means that they consider Trump's decision as null and void, that contradicts the international law. Bueno, allí veíamos entonces, como decíamos al principio, con la mano levantada y completamente solo se quedó Estados Unidos en esa histórica votación en el Consejo de Seguridad. Vamos de inmediato al análisis que nos concierne la noche de hoy. Para ello saludamos a Esteban Silva Cuadra, analista internacional que nos acompaña desde la ciudad de Santiago, Chile. Bienvenido, Esteban. Vamos con usted por los momentos. Gracias, Dani. Y quisiera empezar por lo siguiente. Aun cuando Estados Unidos vetó la resolución que se estaba debatiendo en el seno del Consejo de Seguridad,
Hablando política e internacionalmente, ¿qué significa para Estados Unidos que el resto de los países del Consejo Permanente no hayan levantado la mano a su favor? Bueno, yo creo que es un paso más en una política que aísla la política exterior de Estados Unidos. Ciertamente está basada en una irresponsabilidad política gigantesca de la administración Trump, porque si bien es cierto, Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad por el peso y por la composición lamentable que tiene de tener veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya 43 resoluciones de distinto tipo en favor siempre de Israel y de su política. Por lo tanto, aquí no estamos ante una novedad, pero aquí hay un veto ante una resolución del Consejo de Seguridad que pone como objetivo una crítica y le pide retroceder al propio Estados Unidos de América, de manera que en el traslado, en la decisión de trasladar su embajada a Jerusalén o al Quds, Estados Unidos nuevamente queda aún más aislado y esta vez ha tenido que vetar una resolución del propio Consejo de Seguridad en la cual antiguos aliados o socios de Estados Unidos, también en materia de veto en otros temas, han votado y han respaldado esa propuesta. Entonces, estamos nuevamente ante una política irresponsable, pero que deja aún más aislado la administración de Trump ante el mundo entero y en el sistema de Naciones Unidas. Esteban, vamos ahora con su contertulio, Javier Ortega, analista político, quien nos acompaña desde la ciudad de Madrid. A ver, ¿me escucha, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la misma pregunta que hacía para Esteban. A nivel político e internacional, ¿qué significa para Estados Unidos que 14 de los 15 miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no hayan levantado la mano a su favor en esta resolución? Pues evidentemente significa que esos 14 miembros no están dispuestos a respetar la soberanía nacional de Estados Unidos en una materia que es de su exclusiva competencia. Aquí tenemos que tener claro que el debate no es un debate de Naciones Unidas, es un debate de la soberanía que tienen todas las naciones libres del mundo de establecer su embajada donde crean conveniente. Y más cuando, como podremos comentar a lo largo del programa, cuando es un mandato que le viene a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, impuesto con anterioridad por el propio Congreso de los Estados Unidos. Javier, pero entonces quiere decir que ante lo que usted está diciendo, no está Estados Unidos dejando de reconocer, o para ser más claros, violando las normas del derecho internacional al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. No hay ninguna violación de derecho internacional. Precisamente lo que supondría una violación del derecho internacional es que Naciones Unidas le impusiese a cualquier Estado dónde debe establecer la sede de su embajada, en este caso Estados Unidos, que decide poner la embajada en Israel. Es una cuestión de maniobra política. Lo que ha hecho Egipto es nada más que una operación de tipo político, pero desde el punto de vista jurídico del derecho internacional, Estados Unidos no está vulnerando ninguna norma de derecho internacional, sino todo lo contrario. Lo contrario sería imponerle en contra del derecho internacional a un Estado soberano el lugar en el que tiene la libertad de establecer su embajada. A ver, si me permite, Javier, vamos con Esteban nuevamente a Santiago. Esteban, escuchó lo que acaba de decir su contertulio, quien considera que Estados Unidos no está violando las normas internacionales al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Replica o no? No, discrepo completamente con Javier. Francamente, primero señalar de que se trata de la soberanía de Estados Unidos, por favor. Estamos hablando de que los Estados Unidos, con una lógica que ya conocemos, que es imperial, ¿no?, intenta jugar y pesar hacia el gobierno de Israel en una disputa. Estamos hablando de una zona que está en disputa, en un conflicto internacional severo de hace muchos años, y donde hay una reivindicación del Estado palestino
sobre Jerusalén, así como la hay por parte de Israel. Entonces estamos hablando en una zona donde hay un conflicto severo, donde ha habido bombardeos, no en Jerusalén, pero hacia Gaza, de Israel hacia Gaza, y que están pendientes perseguir responsabilidades de crímenes de lesa humanidad. O sea, ¿cómo podemos hablar de que se trata de la soberanía de Estados Unidos, Jerusalén? Es decir, el conflicto israelo-palestino. O sea, francamente me parece insólito. Esto sería lo mismo que decir que es la soberanía de Marruecos, ¿no?, que es un estado ocupante del Sáhara Occidental, que eso es soberano. O sea, con franqueza estamos ante un conflicto internacional de envergadura. Lo que ha hecho la administración de Trump es dar un paso más allá, porque una cosa es que las instituciones de los Estados Unidos de América, el Congreso en este caso, hubiesen tomado la decisión como lo tomaron respecto de Jerusalén, y otra cosa que eso tenga que ver con la legalidad internacional. O sea, uno pudiera decir, mire, el día de mañana, cuando hay una disputa internacional entre dos estados, ¿no?, los estados terceros colocan y cambian sus embajadas para decir, este me gusta y yo estoy por priorizar este. Estamos claros que Estados Unidos ha sido un gran aliado de Israel, de manera permanente, sistemática, militar, político, geopolíticamente. Estamos claros también que lo que está haciendo Donald Trump es jugar una nueva pieza en función de Israel, y particularmente de los sectores más conservadores del sector de Netanyahu, que son sectores más guerreristas y que van a impedir aún más las posibilidades de un proceso de paz. Con esta medida lo que hace Estados Unidos es quedar aislado y quedar al margen de ser un actor que contribuya a un proceso de entendimiento en el Medio Oriente y particularmente en esa zona del mundo. Entonces, decir que eso es un tema de soberanía de los Estados Unidos, de un país que viola la soberanía todos los días de manera sistemática en muchos países del mundo, me parece que es la peor manera de hablar de la legalidad internacional con franqueza. Ahora, Esteban, si me permite, vuelvo con Javier a Madrid. Javier, hemos visto que Palestina ha solicitado ante las Naciones Unidas que una resolución en rechazo a esta decisión de Estados Unidos pueda ser llevada, pero al seno de la Asamblea General, es decir, que pueda ser votada por las 193 naciones que integran la Asamblea. ¿Cree usted, primero, cuál es la expectativa de esta posible votación? ¿Obtendría una mayoría a favor de Palestina o no? Y de ser así, recordemos que ante la Asamblea General ningún país tiene poder de veto. Entonces, ¿qué pudiera pasar con lo que se vote en ese sentido? ¿Qué significado tendría? Mire, a mí me gustaría dejar dos cuestiones claras, porque si no estamos sacando el debate de su verdadero contexto. Cuando yo digo que es una cuestión de soberanía nacional, insisto en ello. Todas las naciones soberanas del mundo, todas las naciones libres e independientes del mundo pueden decidir dónde establecen su embajada. Creo que esto debe quedar muy claro. Otra cuestión muy distinta es un conflicto internacional sobre una determinada zona que evidentemente debe llevarse al seno de Naciones Unidas, pero nada tiene que ver con el establecimiento de una embajada. Segunda cuestión que me parece que es fundamental y que se está obviando en esta conversación. Donald Trump, la administración Trump, no está haciendo otra cosa que cumplir el mandato que acordó en el año 1995 el Congreso de Estados Unidos, que por cierto, para que no haya ninguna duda y no se haga demagogia, tanto Bill Clinton como Obama llevaban en su programa el cumplimiento de esa obligación. Y añado una cosa más por si queda alguna duda. Donald Trump no puede hacer otra cosa que cumplir lo que ha acordado el Congreso de Estados Unidos, porque lleva implícita una cláusula de penalización para la administración, en el sentido de que si no traslada la embajada, lleva una penalización de un 50% en los gastos diplomáticos de Estados Unidos en las embajadas de todo el mundo. Dicho de otra manera, si Donald Trump no cumple lo que le dijo el Congreso, lo que acordó el Congreso en el año 1995, y que por cierto no quiso cumplir ni Clinton ni Obama, si Donald Trump no cumple ese mandato del Congreso, se vería reducido los gastos en política diplomática a más de un 50%. Por tanto, dos ideas claras. La primera, establecimiento de embajadas es
parte de la soberanía nacional de una nación. Punto segundo, Donald Trump no hace otra cosa que cumplir el mandato democrático del Congreso de los Estados Unidos. Cuestión que usted me pregunta respecto a la Asamblea General. Cuestión y que le resumo en 2 palabras. Cada nación que acuda a esa Asamblea General podrá decidir lo que quiera, siempre y cuando no entre en el ámbito de la soberanía de otra nación. A ver, Javier, pero entonces quiere decir que para usted no, el hecho de que Estados Unidos decida trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en ese sentido, cuando se había incluso acordado no echarle más leña al fuego porque era meterse y era quizás dañar el posible proceso de paz en esa parte, no afecta el proceso de paz o una posible solución para usted. Mire, yo le siento decirle de una manera muy fría y tal vez poco esperanzadora, no sé a qué proceso de paz se refiere, porque llevamos escuchando procesos de paz en los últimos 40 años y la realidad es que depende a quién le preguntes, te va a decir que cada acción puede perjudicar o beneficiar el proceso de paz. Mire, yo no creo que el hecho de que una embajada esté en Tel Aviv o esté en Jerusalén va a solucionar un conflicto que evidentemente tiene muchas causas de origen que no se van a ver afectadas por la cuestión de una embajada. Pero en cualquier caso, repito, es que es una decisión soberana de un país, que no tiene por qué ser puesta en tela de juicio por otro. A ver, volvemos con usted, Esteban, ¿qué tiene que replicar respecto a lo que dice Javier? No, es que eso sí, lo que acabo de escuchar es demagogia pura, con franqueza, y no tiene ningún sostén, no se sostiene en términos reales. A ver, si usted me dice, siguiendo la lógica de mi contertulio, que me parece sin ningún fundamento, mire, o sea que la soberanía de Estados Unidos y su preocupación, que me ruboriza con franqueza, de las penalidades económicas de la propia administración norteamericana si no cumple, o sea, que si la soberanía de los Estados Unidos, siguiendo esa lógica, es, por ejemplo, el embargo que Estados Unidos hace de manera sistemática por años de años, más de 50 y tantos años, con Cuba, que ha sido condenado por las Naciones Unidas, por la mayor cantidad de países en el mundo. O sea, si finalmente soberanía es cuando un país toma una unilateral decisión, un país que no es cualquier país, es un país que invade países, es un país que presta asesoría militar, que tiene un complejo militar industrial gigantesco y le vende armas a una buena parte de países que están en conflicto. Y entonces Estados Unidos toma una decisión unilateral en una zona de conflicto en donde hay una discusión y una lucha muy compleja y donde hay una reivindicación de la búsqueda de la paz, es decir, con 2 estados que puedan convivir en una zona que ha sido extremadamente complejo y que sigue hoy día bajo lógicas de ocupación por parte de Israel hacia Palestina. Y si eso me dicen que es la soberanía de Estados Unidos, el interferir unilateralmente en una zona de conflicto internacional que está bajo un debate de Naciones Unidas, pero si mire, aquí hay incluso un enviado de paz del Medio Oriente, ¿no?, de las Naciones Unidas, hay un conjunto de, no solo debates, de comisiones, de un largo proceso en donde hay actores internacionales buscando acompañar estos diálogos y estos procesos de paz. Y si eso no es una violación de la soberanía de Palestina, que reivindica esto, e incluso me parece increíble, con toda franqueza, es lo mismo que el embargo, insisto, me parece que lo que hace Estados Unidos no es cumplir una ley interna, porque un país puede tener una ley interna, una decisión de su parlamento, que es una violación o una agresión internacional. De esto estamos haciendo. ¿Por qué finalmente no se había cumplido las resoluciones del propio institucionalidad norteamericana? Porque no habían condiciones, porque hay una pluralidad en el mundo, porque no es llegar e imponer la Pax Americana como se hacía antes, tan simple como eso. A ver, Esteban, ya estamos en la recta final del programa, nos quedan ya pocos minutos. Quiero, sin embargo, para que quede claro y en muy pocas palabras, de aprobarse una resolución ahora ante el seno de la Asamblea General, en este caso en favor de Palestina, de que sea rechazada esa medida tomada por Estados Unidos, ¿es coercitiva o no para Estados Unidos? ¿Puede hacer que se retracte o no?
le contesto yo, lo que no puedo decir... Francamente, lamentablemente yo espero que sea coercitiva en el sentido político. Las Naciones Unidas es un conjunto de naciones en torno a una carta y en torno a un conjunto de procedimientos e instituciones que los propios países nos hemos dotado de consumo. Ciertamente Estados Unidos es uno de los países y probablemente el país en la época moderna, en el siglo XX y el siglo XXI, que más ha violado la legalidad internacional de las propias Naciones Unidas. Y por lo tanto yo espero que una decisión de la Asamblea de Naciones Unidas, del conjunto de los países donde son un país, un voto, sea suficiente mensaje político para decirle a la administración de Trump, no a los Estados Unidos, estoy hablando de la administración de Trump, y a los Estados Unidos en el sentido que está cometiendo tamaña irresponsabilidad y agresión a un proceso que requiere de un acompañamiento mundial de otra naturaleza. Por lo tanto, evidentemente espero que sea un aliciente político sustantivo frente a esta locura, francamente no solo en esta, pero la lógica matonesca que utiliza Trump. Javier, me escucha, a ver, ¿cree que ante esta presión internacional y en el seno de la ONU y desde otras latitudes, Estados Unidos se pueda retractar de su decisión, que se estaría jugando, o se aísla definitivamente ante el concierto de naciones por decisiones como estas y como otras? A ver. Mire, lo que no se puede hacer, como ha hecho mi contertulio, es una demagogia, traer aquí a colación nada menos que el embargo con respecto a Cuba. Mire, Cuba es una dictadura donde no existe democracia, no hay comparación con naciones como puedan ser Estados Unidos, como pueda ser España. Me gustaría que no se trajese a colación y se intentase equiparar. Mire, todas las naciones del mundo no son iguales, hay naciones donde se puede disfrutar de unos ciertos niveles de libertad y de derechos humanos, como es en el caso de Estados Unidos, y hay en otras que con sus deficiencias o no, pero hay otras en las que directamente hay dictaduras y por tanto creo que no es de recibo traer a colación esto. Y por centrarme en su pregunta, evidentemente Estados Unidos es muy libre, como lo es cualquier otra nación, de votar lo que crea conveniente de acuerdo con sus intereses en esa asamblea. El que sea coercitiva o no dependerá de las normas lógicamente establecidas en los tratados de Naciones Unidas, pero que en cualquier caso no van a venir a darle lecciones de derecho internacional precisamente quienes abogan por apoyar a dictaduras que poco tienen que ver con el respeto a las normas de ningún tipo, ni derechos humanos, ni de normas internacionales, ni muchísimo menos. A ver, Javier. Donald Trump no es Donald Trump en persona. Donald Trump está cumpliendo un mandato democrático del Congreso de los Estados Unidos aprobados nada menos que en el año 1995, así que creo que convendría no hacer demagogia con estas cosas. Ya sé que a algunos les gustaría que Donald Trump no hubiera ganado las elecciones, pero el pueblo soberano americano ha decidido que sea el presidente. Les guste o no les guste, a quienes les gusta, se nos agota el tiempo, otro tipo de regímenes. A ver, se nos agota el tiempo, Esteban, ya para finalizar, en muy pocas palabras, a la luz de los hechos, ¿estará Donald Trump, su administración, consciente de que Estados Unidos se está aislando del concierto de naciones ante decisiones como estas y como otras que hemos visto? Rápidamente, por favor. No creo que esté consciente, creo que con la política de Donald Trump se ha agudizado un aislamiento de la política internacional de Estados Unidos. Se potencia una lógica imperial, pero francamente en decadencia, y la verdad es que hay un tema de sentido común, y de sentido común básico. Un país que tiene lógicas de agresión permanentes, estructurales como Estados Unidos, con lógicas imperiales, hoy día tendría la oportunidad de contribuir a la paz y a un proceso de paz, de no estar haciendo esto que es francamente no solo irresponsable, sino que coloca a Estados Unidos como un paria en materia de política internacional respecto de procesos de paz tan importantes como el que el mundo entero espera que se viva entre palestinos e israelitas. Nos vamos. Gracias a Esteban, gracias a Javier por el análisis el día de hoy. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Lo que sí es que todo parece indicar que la actual diplomacia norteamericana va encaminada no solo a encender el contexto global, sino a reforzar nuevamente a Estados Unidos como un país que imponga a costa de cualquier vía lo que considere correcto para su seguridad nacional y para la seguridad mundial. Su alianza indivisible con Israel pareciera darle lo que necesita para ello, aunque ponga al mundo en su contra. Gracias por su sintonía y sus mensajes. Será hasta la próxima.